Ahora vamos a presentar el primer gran método para poder estimar estos índices de precios de la vivienda. Este primer gran tema se llama el índices construidos a partir de modelos de precios hedónicos. La idea de los modelos de precios hedónicos surge de tratar de desenredar, si pudiéramos decir esto, la contribución de atributos de cada predio o de cada vivienda al precio. Por ejemplo, cómo afecta el metro cuadrado o el área de la vivienda, cómo afecta el número de habitaciones, cómo afecta el número de baños, cómo afecta la localización en la ciudad, el precio, y cómo afectan otras características del predio, como el vecindario, la seguridad del vecindario, la presencia de servicios públicos, o los tiempos de viaje a ciertos destinos, etcétera, etcétera. A partir de estos modelos hedónicos, que son modelos que tratan de medir la contribución de estos atributos de las viviendas al precio final, se pueden construir los índices de precios. Noten ustedes que muchos de esos atributos, como habitaciones, garajes o incluso seguridad de un vecindario, pues no son transados en un mercado abierto. No es que alguien pueda decir, bueno, yo le pago, deme una habitación más y aquí le pago, o deme 10% más de seguridad y aquí lo que yo pago. Lo que se transa es la vivienda, y la vivienda pues es un conjunto, es un aglomerado de estas características, y lo que estamos tratando de hacer es desglosar cada una de las características para que, usando estadística, podamos medir cuál es la contribución de cada una de ellas al precio final de la vivienda. El tema fue introducido inicialmente por John Kane y Quigley. John Kane era un economista de la Universidad de Harvard que acaba de morir recientemente, creo que a principios del 2010 o finales del 2009. Y Quigley, que es un economista de la Universidad de Berkeley, todavía activo. Vamos a ver un par de los temas que él ha publicado en algunas diapositivas, pero ellos introdujeron la idea con este artículo que estoy mostrando en la parte inferior de esta diapositiva, midiendo el valor de la calidad de las viviendas. Imaginen ustedes una muestra en el tiempo de distintas propiedades. Lo que ven en esa tabla es precisamente una pequeña observación, una mirada breve a esa muestra que uno tiene. Empecemos por mirar la primera columna. Es el periodo de tiempo, es cuando se está examinando la propiedad, es decir, cuándo se vendió la propiedad. Y pueden ver que se llama periodo 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1. En otras palabras, lo que estoy diciendo aquí es que tenemos un índice o una medición semestral. El primer semestre del 2008, el segundo semestre del 2008, 2009, 2010. Cada propiedad que se vendió tiene un valor. Tenemos un número de habitaciones de cada propiedad, un número de baños y una distancia al centro, a un centro de actividad en kilómetros. Por darles un ejemplo, la última fila nos muestra que en el primer semestre de 2010 registramos una propiedad que se vendió por $25,321, tiene 4 habitaciones, tiene 2 baños y está a 1.7 kilómetros del centro. Muy bien, entonces la información fundamental que tenemos en esa tabla, ahora la vamos a desglosar, si se puede. Empezando por la columna que está con un círculo o con un óvalo azul. Ese es el valor, ese es el precio al que se vendió la propiedad, el precio de transacción. Esta es nuestra variable dependiente, es la variable que queremos ver cómo cambia en el tiempo. Las variables o las características de la propiedad que están rodeadas por el cuadrado rojo, en este caso, pues son las variables que explican el valor de cada propiedad, es decir, las habitaciones, los baños,
y la distancia al centro. Pero hay también el óvalo amarillo, que es la que me da la información en el tiempo. Es decir, me dice cómo puede cambiar el valor en el tiempo. Esa es precisamente la información que necesitamos para construir el índice de precios de la vivienda. Porque nos interesa controlar por el número de habitaciones, el número de baños, distancia al centro, es decir, controlar por las características de las viviendas que pueden cambiar en el tiempo de acuerdo a cómo cambian los submercados y rescatar cómo están cambiando los precios para las propiedades que se vendieron primer semestre del 2008, segundo semestre del 2008, primer semestre del 2009, segundo semestre del 2009, etcétera, etcétera. Esta tabla es la tabla que muchos de nosotros pues podremos examinar si vamos a recoger estos datos con una muestra, ya sea por propiedades que se están ofreciendo a la venta o que se han vendido. Para poder hacer un modelo de único hay que transformar estos datos de una manera adecuada para poder estimar los precios. Vamos entonces a ver cómo se hace eso. Muy bien, la tabla que ven aquí ahora es una transformación de la tabla anterior. Y la transformación que he hecho consiste en tres pasos fundamentales, o realmente son dos pasos fundamentales. El primero es, le saqué el logaritmo natural, o el logaritmo neperiano, o el logaritmo en base de 10, cualquier. Es una transformación para hacer que la variable no tenga un rango tan amplio. Para los estudiantes, los oyentes que están interesados en transformaciones logarítmicas en el contexto de la regresión lineal, hay otros cursos con métodos de estadística disponibles por intermedio del Lincoln que cubren este tema en mucho más detalle. Entonces, la primera transformación fue tomar el valor que teníamos de cada predio y transformarlo tomándole el logaritmo natural o el logaritmo neperiano. Es precisamente lo que sugiere ese óvalo azul. El cuadrado rojo sigue idéntico como estaba anteriormente, detallando características de cada vivienda. Y ahora, lo que era antes el óvalo amarillo, que era la primera columna de la tabla, que aún sigue en esta tabla como la primera columna, ha cambiado. Y ha cambiado porque hemos hecho una transformación. Y la transformación que se ha hecho es de generar variables tipo dummy para cada uno de los periodos. Entonces, ¿qué es esto? Una variable tipo dummy es una variable que toma valor 1 o valor 0. Es una variable binaria. Por ejemplo, generamos un número de variables, en este caso 2, 4, 6 variables, perdón, 5 variables. Cada una indicando cuándo fue que se vendió la propiedad. La primera variable la llamamos 2008-1, la segunda 2008-2 y así sucesivamente la última variable es 2010-1. La variable 2008-1 toma valor 1 cuando esa propiedad se vendió en el año 2008, primer semestre, y toma valor 0 de lo contrario, es decir, cuando la observación, la vivienda, se vendió en cualquier otro periodo. De igual manera, la variable 2009-1 indica si la propiedad se vendió en el primer semestre del año 2009 y la variable toma un valor 0 si la vivienda se vendió en cualquier otro periodo. Pueden ver entonces que cada una de esas variables de tiempo tipo dummy tienen un valor de 1 si la propiedad se vendió en ese año y 0 si la propiedad se vendió en otro año. Entonces, la regresión que estamos tratando de correr, el modelo de regresión, es uno en el cual la variable dependiente es el logaritmo del valor. Las variables independientes son la que ven en esta ecuación, x y t, es decir, las características de cada predio en el tiempo, número de habitaciones, número de baños, por ejemplo, distancia al centro, y cada una de esas variables va a tener un coeficiente relacionado con ellas. Ese coeficiente nos mide el cambio o el impacto que tiene cada una de las variables, por ejemplo, una habitación más, en el logaritmo del valor del predio.
y una serie de variables tipo DUME, que es la variable que ustedes ven ahí, D sub I t. Esta variable es un número de variables, realmente es una matriz, y cada columna representa pues el año 2008-1, 2008-2, con los unos y los ceros tal como los presenté anteriormente. Luego esta ecuación que ven ahí es simplemente una representación matemática de la tabla anterior que ustedes habían visto. Haciendo supuestos sobre el error, que es la mano derecha de esta ecuación, esa E sub it, podemos estimar este modelo con regresión lineal, que es muy sencillo. La clave para sacar los índices de precios viene de el coeficiente que se va a estimar para las variables tipo DUMI de tiempo. Es decir, el coeficiente va a ser ese delta sub t. Ese coeficiente va a mostrarnos el índice de precios en el tiempo. Cómo han cambiado los precios en el tiempo. Habrá un delta para cada periodo T, es decir, para el primer semestre del 2008, segundo semestre del 2008, primer semestre del 2009, segundo semestre del 2009, primer semestre del 2010, con una excepción. La excepción es que, como es una variable tipo DUMI, nos tenemos que dejar una de las categorías como referencia. Es decir, vamos a interpretar las otras variables DUMI en referencia a esta categoría original. Puede ser el primer año, normalmente se hace eso, pero puede ser el último año. Y uno ve entonces cómo los precios son un poco más bajos que el precio del último año, que es el precio referencia. Si no se puede hacer eso, si ustedes no dejan una variable tipo DUMI como referencia, dependiendo del paquete estadístico o la regresión no se puede estimar, porque va a decir no puedo identificar el efecto en las variables tipo DUMI. O automáticamente el programa estadístico, ya sea Excel, o SPSS, o Stata, o R, o SAS, les va a sacar una de las variables tipo DUMI de manera arbitraria y ad hoc, diciendo saqué una porque de lo contrario no podríamos estimar esta regresión. Por ahora ha sido muy teórica la discusión. Y voy a continuar con teoría en un par de diapositivas más, un par de láminas más, y después les voy a dar un ejemplo bastante concreto. En la ecuación anterior, entonces, la pregunta es ¿cómo interpretamos el coeficiente de delta t? Es decir, el coeficiente de cada variable DUMI en el tiempo. Pueden ver aquí la matemática, pero lo importante es, realmente es la última frase, que delta t mide el cambio porcentual en el valor de la vivienda dado un cambio marginal en la variable independiente de IT. En este caso la variable DUMI es una variable binaria, luego sería simplemente el cambio porcentual en el valor para ese año, cuando la variable viene de 0 y se vuelve 1. Es exactamente lo que estamos buscando para la creación de un índice. De ese modo, entonces uno puede mirar el índice, es decir, el coeficiente de cada variable tipo DUMI, y ponerlo en una gráfica en el tiempo. El eje X va a ser los distintos semestres, en nuestro caso. El eje Y va a ser el cambio porcentual. Aquí ven ustedes en esta diapositiva un ejemplo concreto que existe en este ensayo científico que estoy citando en la diapositiva de Clapham, y es mostrando cómo varían los precios en el tiempo de acuerdo a 5 metodologías distintas. Vamos a cubrir todas estas 5 metodologías en la siguiente media hora, pero lo que quiero mostrarles acá es cuál es el producto final. Es precisamente poder mostrar las variaciones en los precios en el tiempo. El índice, es decir, la categoría
de referencia en este caso, para este estudio, la tomaron como el año 1981, que es precisamente lo que yo acababa de mencionar. Hay que tomar uno de los años como un año de referencia. Y pueden ver cómo los precios al año 86 suben un poco, pero realmente despegan es del año 87 al 91, bajan del año 91 al 93 y después del 96 se pegan una subida importante. El segundo mensaje importante es que todos los métodos que ven ustedes aquí están mostrando la misma tendencia. Es decir, no hay uno que sea mucho mejor que los otros. Hay diferencias importantes, diferencias de pronto de medio, de 0.5%, que en términos de un mercado de vivienda pues puede ser importante, sobre todo al tomar decisiones de política pública. Pero si está uno tratando de identificar o determinar tendencias, todos los métodos que se están utilizando o que les he presentado les van a mostrar la tendencia, como esta gráfica, que es una gráfica para el mercado de Estocolmo en Suecia durante estos años 81 al 99 están mostrando.